Ahí sí estamos grabando. Profe, ¿va a subir este PPT a alguna parte? Sí, el PowerPoint ya está en la UCursos. Ah, ya, gracias. Sí, ya está ahí. Están las imágenes, sí, porque el comentario lo hacemos en clase, pero como la clase está grabada, ahí se puede recuperar. Lo que sí sería bueno grabarlas, o sea, que las descarguen, quiero decir, que descarguen las clases, porque como no tengo todavía una plataforma con mucha capacidad donde subirlas, las voy a tener que bajar después para subir las nuevas. A no ser que aprenda ahí cómo se cargan en YouTube. Bien. ¿Quién nos estaba diciendo, quién nos estaba resumiendo el último Yo, concepto? Agustín. lo último que vimos fue esta misma diapositiva donde nos explicó como el proceso que se llevó a cabo para traducir la Biblia al griego. ¿Sí? Y después como el Segundo Testamento ya no fue algo tan complicado porque estaba en griego per se. Claro, el Nuevo Testamento está en griego, por lo tanto no habría que traducirlo, pero sí lo que se tradujo, explícanos de nuevo un poquito qué fue lo que se tradujo y por qué es tan importante. Ahí no había explicado que lo primero que se había traducido eran como lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que eran como las leyes hebreas. Claro, el Antiguo Testamento, que es lo que los judíos llamaban y llaman la ley, la ley lo llaman. O sea que, pero no solo eso, no solo la ley es solo una parte de lo que es la Biblia hebrea. También hay otras partes, ¿no? Que no son ley, que son consideradas menos importantes, pero que, al menos por los judíos, pero que igualmente son parte de la escritura, ¿no? Aparte de la ley, ¿qué otra parte? Como otro género literario, ¿no? Porque la ley es la narración, digamos, son los primeros 5 libros de la Biblia tal como la conocemos ahora, que empieza la narración con el Génesis y va contando el éxodo del pueblo de Israel, y después la legislación que al menos inició Moisés y que tradicionalmente se atribuye a Moisés, aunque después se completará más adelante, ¿no? Pero después de esa parte, como que fundacional, aparecen también otros escritos, ¿no? No los mencionamos, pero los vamos a recordar ahora. ¿Cuáles son sobre todo? ¿Alguien sabe? Que serán todos libros después muy importantes en la Biblia cristiana también. Voy a ver si puedo abrir el chat. Chatear. ¿Nadie sabe? Son básicamente los... Textos apostólicos, profe. ¿Cómo? Los textos apostólicos, los canónicos, o sea, Marcos, Lucas, Juan, etc. No, esos son no, ahora estamos hablando de la Biblia solamente hebrea, no del ¿Los Nuevo profetas, profe? Testamento, porque los evangelios y los escritos apostólicos son después cristianos, ¿no? No, ahora estamos hablando solamente de la Biblia hebrea. Bueno, que tiene algunas partes en arameo, pero la parte que se refiere propiamente a la época anterior al cristianismo, aparte de la ley, lo voy a escribir acá en el chat, la Torá, como la llaman en hebreo, que significa la ley, ¿no? Están después los profetas, ¿no? De hecho, en el Nuevo Testamento, para hablar del Antiguo Testamento con una fórmula que resumen, se dice la ley y los profetas, porque como que se consideraban dos corpus, ¿no? de la escritura. Uno el de la ley, que es una narración histórica y después también en parte jurídica, y los profetas, que en cambio son un género específico, ¿no? O personas específicas de las que se relata que hablan en nombre de Dios y anuncian diferentes cosas que se refieren al pueblo, no solamente al futuro. La palabra profecía significa etimológicamente, es una palabra griega, como todas estas palabras que usamos para la Biblia, todas palabras que vienen de la época de la traducción griega. Profetas, profemi, en griego significa como hablar por, o sea, hablar en nombre de. O sea, hablan en nombre de Dios cualquier mensaje que Dios quiera darle.
por ejemplo, no necesariamente un mensaje sobre el futuro. Por ejemplo, el mensaje que tal rey se está portando mal, etcétera, por lo tanto será finalmente sustituido, o que tal categoría de personas está cometiendo un crimen, etcétera. O sea, todo anuncio que viene de parte de Dios se entra dentro de la profecía. Son textos de género literario poético, pero que tienen esa característica específica de la inspiración profética. Y después vienen también libros que son importantes, bueno, hay más libros históricos fuera de la Torá, que siguen narrando la historia de Israel. Por ejemplo, el libro de los reyes, que narran toda la historia de la monarquía de David y de Salomón. Entonces hay un corpus de libros históricos. Y también hay un corpus que es muy importante para nosotros desde el punto de vista de la filosofía, que son los libros sapienciales, que no son exactamente libros filosóficos en el sentido griego, porque no contienen debate ni argumentación como los filósofos griegos, pero resumen una cierta doctrina, una cierta sabiduría, ¿no? Que es diferente a la historia. O sea, es una sabiduría, bueno, evidentemente que el tema de esta sabiduría es sobre todo ético, ¿no? Es sobre todo digamos, una doctrina ética. Y sobre estos libros sapienciales, digamos, se forma la tradición que después llevará al libro griego de la sabiduría, ¿no? Que nosotros estamos leyendo, ustedes están leyendo ahora, que no por casualidad se llama sabiduría, porque hay toda una tradición como de libros sapienciales detrás en la Biblia hebrea, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a la Biblia hebrea. Pero ahora dinos, Agustín estaba hablando, ¿por qué es tan importante para nosotros que se traduzca al griego? La razón exacta no la recuerdo, profe. Pero la Sé que la mencionó podrías adivinar, aunque no la recuerdes. Usted había mencionado como el tema de la superioridad como de la cultura griega con respecto a la latina y por lo tanto a las demás. Como que nos había mencionado que para desarrollarse como en muchas actividades había que aprender griego y la gente que aprendía otros idiomas como el latín, por ejemplo, no lo hacía como buscando una realización intelectual plena, como que solo lo hacían como por actividades jurídicas o por temas de trabajo. Claro, claro. Es decir, en otras palabras, el griego es en esta época lejos el idioma más importante para la cultura, ¿no? Entonces, traducir un texto al griego, en este caso la Biblia, significa volver también a pensarlo en función de categorías filosóficas más sofisticadas, ¿no? Más desarrolladas. El sabio hebreo que traduce al griego es un judío helenizado, ¿eh? Son judíos que viven ya desde hace generaciones en el mundo griego, concretamente en la ciudad de Alejandría, ¿no? Que es la capital del Egipto griego. Entonces, en la gran metrópolis de Alejandría hay una fuerte comunidad judía donde los sabios todavía aprenden perfectamente el hebreo, pero al mismo tiempo hablan griego desde la infancia, porque nacen en una ciudad griega. Entonces son perfectamente bilingües. Y este hecho hace que ellos estén obligados a repensar las categorías bíblicas para poderlas traducir a categorías comprensibles, ¿no? Para su público griego. Y mientras se narra una historia, eso no es tan difícil, pero si se empieza a hablar de un concepto filosófico, la cosa se hace más delicada, ¿no? Y entonces esa transmisión de la sabiduría judía al idioma griego comporta necesariamente una nueva reflexión, ¿no? Que hace nacer lo que llamamos la filosofía judeo-helenística, ¿no? Una filosofía que es formada por personas culturalmente bilingües, como decíamos, ¿no? O sea, son personas que han estudiado desde la infancia los clásicos griegos, porque han nacido en una ciudad griega, desde niños ya han estudiado Homero, etcétera, los trágicos. Cuando han crecido han estudiado también filosofía, Platón, no todos, no, pero como los más sabios de ellos, los que quisieron llegar como a la cumbre como de la formación cultural, que era considerada la filosofía, ¿no? Pero al mismo tiempo ellos son dominan perfectamente la Biblia hebrea, de manera que crean concretamente un nuevo pensamiento. Por eso es una nueva filosofía, y también en el manual la indica con un título nuevo, ¿no?
la filosofía judeo-helenística, mientras que no hay un capítulo dedicado solo a la filosofía judía antes del helenismo, porque antes del helenismo hay una sabiduría judía, pero no se organizaba de una forma, diríamos, científicamente sistemática, como los griegos habían hecho con la filosofía, ¿no? Y por lo tanto, no era una filosofía en el sentido técnico de la palabra que le hayan dado los griegos y como nosotros todavía, digamos, la heredamos hasta el día de hoy, ¿no? De los griegos. Entonces, por eso es tan importante la traducción. No es una mera traducción como la entenderíamos hoy, sino que es un verdadero como evento cultural, epocal, como la unión de dos culturas, ¿no? La cultura hebrea y la cultura griega en este momento. Y de esta unión después vendrá toda la filosofía medieval y de ahí la filosofía moderna. Entonces es un acontecimiento absolutamente clave, ¿no? Bien. Profe, ¿Sí? necesitaba decirle algo que, paréntesis de la clase, eso sí, que tiene que ver con que yo tengo mala conectividad para las clases. Ojalá pudiera subir el Power pronto porque estoy con internet móvil ahora del teléfono de mi mamá. Ayer ya el mío terminó de compartir mi internet y no pude terminar una clase, de hecho. Ya. Así no, el Power está en está en la página. Así que tú lo puedes bajar de la página y ahí lo puedes revisar. Y voy a también a subir el audio, además de la clase en video, voy a subir el audio, porque así es más liviano para descargar. Ya, muchas gracias. Sí, así que va a haber video y audio. El audio yo creo que va a durar, pero el video lo voy a tener que ir como sacando de Dropbox, que no me cabe, entonces ahí es bueno que lo descarguen si tienen capacidad, o un pendrive, que lo descarguen para tenerlo. De todas maneras yo lo voy a guardar copia, por si acaso. Bien. No sé si hay más preguntas hasta este punto, de si queda claro este concepto que vimos hasta ahora, o hay preguntas de la clase pasada que les quedaron pendientes, reflexiones. Bien, si no hay por ahora, vamos a seguir y van anotando ahí las preguntas. Ahora pasamos entonces a la conquista romana, que es la siguiente fase histórica, que también es fundamental, ¿no? Bueno, Roma, aquí tenemos un mapa. Pueden ver la pantalla compartida, ¿cierto? Sí. Sí, bien. Ven lo que está en violeta, aquí se ve la expansión de Roma durante los siglos anteriores, o sea, en paralelo a lo que pasaba en Oriente con los reinos helenísticos, ¿no? El reino de Egipto, el reino de Siria. Mientras tanto, en Occidente, Roma agrandaba su territorio en Occidente, ¿no? Pasaba a dominar toda la península italiana, ¿no? Después, con las guerras púnicas, primero se adueñaba de las grandes islas del Mediterráneo central, Sicilia, Cerdeña, Córcega, en la Primera Guerra Púnica. Después, con la Segunda Guerra Púnica, estamos durante el siglo III a.C., derrota a Cartago, ¿no? Conquista el territorio aquí metropolitano de Cartago, pero también todas las colonias cartaginenses de Hispania, toda esta parte entonces roja del occidente, toda Hispania, o sea, no toda, pero una buena parte, pasa al dominio romano. Y mientras tanto también se amplía hacia el norte para conquistar también la parte, diríamos, continental, que llega hasta los Alpes, ¿no? Hasta, diríamos, el confín natural que cierra la península italiana hacia el norte con toda la llanura aquí padana, que es una zona muy importante. Y bueno, una vez asegurado entonces el control del occidente, Roma pasa después a dirigirse hacia el oriente, ¿no? Primero conquista Grecia, que era de los reinos helenísticos el más débil, porque todavía también existían rivalidades entre las ciudades griegas, que nunca terminaron de existir, entre Atenas, etc. Tebas, Esparta, siempre peleaban entre ellos. Finalmente cayeron todas, junto con Macedonia, bajo el dominio romano, y ahí Roma se enfrenta directamente a los grandes reinos helenísticos del oriente, el reino de los Seleucidas de Siria,
es el primero que entra en contacto con los romanos. No, aquí tenemos Palestina, la vamos a ver en un momento más. Bueno, es conquistado primero el reino seleucida por la campaña de Pompeyo. Aquí se ve lo que está aquí en rojos, y después también las áreas en amarillo son todas partes del antiguo reino seleucida que prácticamente cae en dominio de los romanos en la primera mitad del siglo I a.C., bajo Pompeyo Magno, el general que conquista el oriente, ¿no? Bueno, y llega hasta Jerusalén, llega hasta también conquistar Jerusalén, pero no todavía Egipto, ¿no? Y bueno, a este punto en Roma, después de Pompeyo, después de este triunfo de Pompeyo, estamos por los años 64, 63 a.C., empieza después a surgir la potencia de Julio César, empieza entonces la guerra civil. César se enfrenta con Pompeyo, finalmente lo derrota. Pompeyo es asesinado, aquí tenemos Palestina entre medio. Pompeyo es asesinado en Egipto, César llega al poder. Egipto todavía es independiente en la época de Julio César, pero al morir Julio César, que fue asesinado, ¿no?, como todos ustedes saben, el año 44, porque los conservadores, llamémoslo así, republicanos, veían de mala gana el surgir de una monarquía en Roma, ¿no? No querían monarquía, querían mantener la república. La monarquía era algo que venía del oriente, algo despótico les parecía, y entonces para mantener la república asesinaron a Julio César, pero la situación era tal que la república no podía realmente mantenerse. Entonces todo lo que ocurre es una nueva guerra civil, prácticamente, entre César, entre los herederos de César, y después, bueno, y los conjurados, que lo habían asesinado. Los conjurados Bruto y Casio son derrotados, se forma un nuevo triunvirato entre entre el heredero de César, que era Octaviano Augusto, ¿no?, y Marco Antonio, que era el principal general de Augusto. Y bueno, el tercero, que era Lépido, en realidad no tenía ningún poder real, ¿no? Los dos poderosos eran Octaviano, después llamado Augusto, y Marco Antonio, ¿no? Augusto logra encargar, como en esta división del poder que hacen los triunviros, Augusto obtiene el control del occidente, ¿no?, y Antonio del oriente. Bueno, donde cae también en el oriente, él cae también víctima de la seducción de Cleopatra, que naturalmente que era la famosa reina de Egipto, ¿no?, que tenía interés evidentemente en tratar de controlar a algún romano que fuera poderoso. Y al parecer, bueno, hay toda una larga historia y leyenda de eso, al parecer se enamoraron realmente, ¿no?, hasta que finalmente los dos tuvieron que enfrentarse con Octaviano Augusto, y en la batalla de Accio, que termina toda esta fase de la historia romana, Actium, el año 31 a.C., Antonio y Cleopatra. Actium está aquí justamente en Grecia, justo en el centro aquí del Mediterráneo, en la costa poniente de Grecia, que da hacia Italia. En una batalla naval son derrotados Antonio y Cleopatra, y de esta forma termina en poder de los romanos el último gran reino helenístico, o sea, el reino de Egipto. De manera que por eso a esta fecha se hace terminar la historia helenística, ¿no? Y empieza la época romana. Pero, como decíamos la vez pasada, esa mutación es política, no cultural. Todo el oriente queda en realidad una gran área de cultura griega, ¿no?, que finalmente también ella culturalmente conquistará a los occidentales. Todos los occidentales serán influidos, ¿no?, después por la cultura griega por intermedio de los romanos. Mientras tanto, entonces, Augusto, una vez derrotada Cleopatra y Antonio y haber unificado, prácticamente aquí cierra el círculo del Mediterráneo. A este punto todo el Mediterráneo es parte del inmenso imperio romano, ¿no? A este punto Octaviano Augusto logra instaurar un nuevo régimen político, que los manuales modernos llaman imperio,
como impropiamente traduciendo la palabra latina imperium. No, imperium en latín significa simplemente el imperio militar, el mando militar. O sea, en la mentalidad romana, en el vocabulario romano, imperio romano no significa ninguna otra cosa que dominio militar romano, digamos, en todas estas zonas, ¿no? Pero constitucionalmente no es un emperador en el sentido de un régimen absoluto, más bien es un régimen mixto, en que Octaviano intenta mantener todo lo que se puede de las antiguas instituciones republicanas, sobre todo del Senado, de manera que el Senado sigue teniendo un rol muy importante durante los primeros siglos del imperio. Solamente más adelante, siglos después, por el siglo III, se irá transformando en un imperio a la manera en que lo entendían los antiguos emperadores orientales o también los modernos, ¿no? O sea, un dominio absoluto, una monarquía absoluta donde el emperador es como casi un dios, ¿no? Que de hecho se va divinizando progresivamente durante el siglo III. Pero no fue así en los primeros 2 siglos, en el régimen bien peculiar y especial que creó Octaviano Augusto, que fue un genio político, en el sentido que logró contemperar, digamos, las exigencias monárquicas, que sí tenía ese inmenso Estado, con las exigencias de la antigua tradición republicana, aristocrático-republicana de la antigua Roma, ¿no? Fundada sobre todo en el Senado y en las magistraturas electivas, ¿no? Aunque las elecciones evidentemente eran en este tiempo muy controladas también por el César. Bueno, culturalmente, aquí el evento que nos interesa, que está entremezclado con las imágenes que vimos antes, vamos a volver atrás. Anterior. Culturalmente, digamos, el evento que aquí nos interesa más directamente es el nacimiento del cristianismo. Estamos en Judea, controlada primero por la dinastía Asmonea, que es lo mismo que la dinastía de los Macabeos. ¿Se acuerdan que contamos la vez pasada? Que los Macabeos lideraron este movimiento de independencia contra los seleucidas de Siria, que querían imponerles a toda costa la cultura griega, y finalmente ganaron una cierta independencia, de manera que en el siglo, prácticamente hasta las guerras civiles, hasta los años de Julio César, quien manda en Judea es la dinastía de los Macabeos, también llamados Asmoneos, y eso le da al país como una cierta independencia, autonomía, tanto cultural como también política. Pero con las guerras civiles todo eso cambia. Entonces en el gran caos de las guerras que provocaron las guerras civiles, primero entre César y Pompeyo, después entre Octaviano y Antonio, finalmente quien recibió el encargo de ocuparse de Judea fue el famoso Herodes, primero Antípatro bajo Julio César, que era el padre de Herodes, y después el más importante, que fue Herodes el Grande, ¿no? El famoso personaje que aparece también en los evangelios, es el rey Herodes. Que no hay que confundirlo después con su hijo Herodes Antipas. Herodes el Grande tiene el título propiamente de rey. Y es el que gobierna Israel. Aquí vamos a cambiar el mapa, aquí. Es el que gobierna Israel. Primero lo tiene que conquistar, porque en Israel también hay un caos. Tiene que primero conquistarlo, porque él no es un judío. Eso es muy importante. Es un idumeo. Entonces tiene que conquistarlo por cuenta de los romanos, pero los romanos también se han dado cuenta que los judíos son muy celosos de su autonomía, de manera que tienen aquí también una organización muy peculiar en Judea. Ellos no conquistan directamente Judea, no la someten directamente al poder romano, por miedo a no saber después gestionar esta situación con el pueblo de Israel, que ellos saben que es un pueblo muy, muy, muy diferente a los demás. Y entonces más bien encargan a Herodes que lo conquiste y que lo organice, porque así también todo lo malo de un gobierno extranjero, digamos, iba a recaer como culpa de Herodes finalmente, y no como culpa de los romanos. De manera que los romanos siguen manteniéndose un poquito al margen y solo controlan Israel como externamente, pero internamente le dan autonomía. De manera que el reino de
Herodes es un reino donde Israel es, en cierta forma, también sigue siendo autónomo, ¿no? Sometido a los romanos en cuanto a la política exterior, ¿no? Pero internamente él hace sus leyes, construye sus ciudades, etc. De manera que el reino de Israel bajo Herodes es un reino bastante fuerte, dentro de su pequeñez con relación al Imperio Romano, por supuesto, ¿no? Pero es un reino bastante autónomo y fuerte. Y que mantiene su identidad cultural. En este territorio nace el profeta Jesús. Estamos justo antes que muera Herodes el Grande, ¿no? Dicen los evangelios que estaba todavía vivo el rey de Herodes cuando nace Jesús de Nazaret, pero que muere poco después, ¿no? Primero ordena la famosa matanza de los niños, porque según el relato de los evangelios, tiene celos de que este niño que nació se anuncia que es una especie de rey, entonces él se pone celoso y hace matar a todos los niños, pero después, poco después, muere. De manera que eso, entre otras cosas, nos permite ponerle una fecha bastante precisa al nacimiento de Jesús. Como sabemos por el historiador judío Flavio Josefo, que es un poquito posterior, pero que manejaba todos los documentos de la época anterior a él, Herodes el Grande murió en el 4 antes de Cristo. De manera que sabemos que Jesús nace un poquito antes de la fecha oficial, que después será considerada la fecha a partir de la cual se contarán los años de la historia en el mundo cristiano, ¿no? O sea que nació un poquito antes del 4, eso significa entre el 6 y el 5 antes de Cristo. La fecha oficial, en cambio, se calculará mucho después, cuando en el mundo cristiano se empiezan a contar los años desde el nacimiento de Jesús, ya han pasado varios siglos. Entonces, el que fue encargado de calcular exactamente cuántos años habían pasado, lo aproximó un poquito, Por eso la fecha se siguió siendo después, para nosotros, un poquito después, el año 1, ¿no? Aquí se ve el plan de construcciones de Herodes, el templo de Jerusalén, Profe, tal como lo reconstruyó Herodes, ¿sí? hay una pregunta en el chat. Ya, de Sebastián. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es una duda? ¿Por qué existe esta relación entre, por ejemplo, la historia de Moisés, el mismo proceso que ocurrió como con Jesucristo, la persecución de los romanos a los niños y todo eso, también ocurre en el Antiguo Testamento con Moisés? ¿Por qué hubo esa relación? ¿Por qué esa relación bíblica? No la entiendo. No sé si entiendo bien la pregunta. ¿Te refieres a la matanza? Cuando los egipcios matan a los hijos de Israel que estaban exiliados en Egipto. Sí, es que ahora escuchando como lo que pasó con Jesús, y también hace tiempo estaba leyendo también lo que ocurrió con Moisés, ocurre una relación casi histórica. ¿Es por algo o sea, digamos, como eventos históricos evidentemente son diferentes, ¿no? En el caso de los, según el relato bíblico, ¿no? Según lo que nos dice el relato bíblico, los egipcios quisieron debilitar a este pueblo que estaba esclavizado, ¿no? Y por eso mataban a todos los niños varones, ¿no? En el caso del Nuevo Testamento, en cambio, Herodes se pone celoso porque existe esa profecía que van a ser el Mesías. Mesías significa rey, ¿no? Es el ungido como rey. Y entonces Herodes se pone celoso y dice, aquí van a ser un rey. O sea, alguien que va a poner en peligro mi dinastía. Y entonces digamos, los contextos son diferentes, ¿no? Pero sin duda que después los autores del Nuevo Testamento vieron también la semejanza que tú estás notando, ¿no? O sea, en ambos casos son matados los niños de esa edad, y en ambos casos se salva el que iba después a ser
como el líder, ¿no? En Moisés, que iba a guiar a los israelitas fuera de la esclavitud, y Cristo, que iba a guiar después no solo a los judíos, sino que después a todos los pueblos fuera de la esclavitud moral, ¿no? Del mal y del pecado. De manera que, bueno, y a eso los cristianos después le dieron un nombre, a esa interpretación simbólica de los eventos antiguos, cuando se pueden poner en paralelo con los acontecimientos de la vida de Jesús, y llaman eso, los cristianos, los filósofos cristianos o teólogos, llamarán eso interpretación figural. Figural, donde un evento del pasado, ¿no? Es figura, o sea, de alguna manera prefigura, es una prefiguración de un evento que después se iba a realizar nuevamente en la vida de Jesús, ¿no? De manera que es un eje fundamental después de la interpretación del Antiguo Testamento, a diferentes niveles alegóricos, ¿no? Hay diferentes niveles como de interpretación simbólica, figural, del Antiguo Testamento que prepara, ¿no? el Nuevo en la interpretación cristiana. De manera que sí, claramente esta analogía es tradicional, fue vista tradicionalmente por los pensadores cristianos, sin duda, ¿no? Y así también la de otros muchos personajes del Antiguo Testamento. Bueno, y ahora tomo ocasión de esa pregunta para expresar quizá el concepto fundamental. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, pensé que alguien había dicho algo. Voy a expresar, evidentemente no voy a hablar mucho de eso porque el tema aquí daría para muchísimo. Voy a tratar de resumir como algunos conceptos más directamente claves para nosotros. La figura del profeta Jesús es desde el comienzo una figura altamente conflictiva en el mundo judío, ¿no? Porque, ¿qué cosa le da esa conflictividad? Él, por un lado, voy a tratar de anotar aquí los conceptos en el chat. Por un lado, él es un judío en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Desciende incluso, según el relato de los evangelios, de la estirpe de David, es hijo de David. Lo que hace de él, entonces, un descendiente de aquel rey que había sido considerado el rey por excelencia y cuyo descendiente iba a ser el Mesías, ¿no? Que significa básicamente eso, rey, ¿no? El significado primero de la palabra Mesías para los judíos, que significa ungido, ¿no? Lo que los griegos después traducirán con Christos, que significa eso, ungido, es básicamente el rey. O sea, alguien que viene en la visión mesiánica clásica de los judíos es alguien que tiene un papel político, ¿no? Que viene a liberar al pueblo de Israel del dominio extranjero e incluso a dar al pueblo de Israel después un dominio universal, ¿no? Entonces se interpreta por muchos siglos en un sentido político. Y el Nuevo Testamento es un documento clarísimo en ese sentido, ¿no? Muchos de los que van siguiendo a Jesús, porque ven que es un profeta, que habla con sabiduría, que hace milagros, etc., lo que quieren es hacerlo rey, ¿no? Una y otra vez dice el texto, lo persiguieron, iban detrás de él, lo seguían y querían hacerlo rey, ¿no? El pueblo, ¿no? Por supuesto, no las jerarquías que estaban en el poder religioso en ese momento, ¿no? Pero el pueblo lo que quiere es hacerlo rey, ¿no? Y él constantemente se esconde de eso. Pero no por eso niega a ser el Mesías. Entonces, esa es como la aparente contradicción en que entra frente a muchas personas que quedan como perplejas, no entienden, porque él por un lado no desmiente ser el ungido, ¿no? Indirectamente o más o menos directamente en muchas frases se refiere a sí mismo como a alguien especial, a alguien que tiene una relación especial con Dios, como el Hijo de Dios, y usa otras fórmulas así equivalentes, y también la de Mesías. Y entonces él no niega ser el Mesías, pero niega como decisamente ser un rey en el sentido que va a tomar el poder, en sentido político, ¿no? Y todo lo contrario, finalmente, no solo eso, que ya era, digamos, sorprendente para los judíos, e incluso finalmente termina siendo ejecutado
¿no? Como un malhechor, de manera que evidentemente esta interpretación política del Mesías fracasa definitivamente, ¿no? Frente a cómo termina la historia en un nivel al menos visible para, digamos, para todo el mundo, ¿no? O sea, con la crucifixión, ¿no? Y bueno, sin embargo, el testimonio de cómo Cristo interpreta directamente este evento de la muerte, ¿no? Muestra como en qué sentido finalmente él entendía este rol de Mesías, que también se refería a una tradición del Antiguo Testamento, sobre todo a una tradición profética, los profetas, en particular algunos profetas, habían escrito del Mesías, es que el Mesías iba a tener que sufrir. O sea, al contrario de lo que viene a ser un rey, como a conquistar y a matar, tenía que, en cierta forma, hacer lo contrario, ¿no? Venía a sufrir y morir, ¿no? Y este sufrimiento y muerte, sin embargo, iban a tener un significado de expiación, ¿no? Después se explicará mejor este concepto, pero el significado básico es el significado de expiación. ¿Qué significa expiación? Significa, como lo resumirán después, significa muerte o muerte vicaria, o sea, morir uno en vez de otro, ¿no? Ofrecerse en sacrificio para salvar a otro. Muerte vicaria. Y eso de la muerte vicaria, de la expiación, evidentemente da toda una nueva interpretación también al culto antiguo del templo judío, y según el testimonio del Nuevo Testamento, Jesús dice explícitamente, ¿no?, que entonces el culto del antiguo templo donde se sacrificaban los animales era solamente una figura, ¿no? O sea, figurativamente se sacrificaban esos animales, pero todo lo que hacían era prefigurar el verdadero sacrificio, que iba a ser el sacrificio del Cristo, ¿no? Entonces, ese es, dice, el sacrificio verdadero, o sea, también lo llama el Nuevo Testamento sacrificio racional, ¿no? ¿Qué quiere decir con racional? Que no es el sacrificio de un animal que no entiende lo que está pasando, sino el sacrificio de una persona que sí entiende lo que está pasando y entonces lo hace voluntariamente, ¿no? Bueno, evidentemente el sacrificio, por definición, es voluntario, ¿no? Es la voluntad de ofrecerse en sacrificio, y esa entonces es la explicación que el propio Cristo da del acontecimiento de su muerte que se está preparando, ¿no? Insiste mucho el Nuevo Testamento en que Cristo ve acercarse de ese evento de la muerte, y antes que eso se realice, celebra la última cena con los discípulos, ¿no? Y en esta última cena da esta interpretación, ¿no? Cuando dice, este es mi cuerpo dado por vosotros, esta es mi sangre dada por vosotros, ¿no? Da esa interpretación de la muerte vicaria, ¿no? De la expiación, del significado de expiación. Todo eso también relaciona a la profecía del Antiguo Testamento, para resumir, a la profecía de Isaías, que había hablado en algunos capítulos centrales de su libro, sobre todo el capítulo 53 del libro de Isaías, del siervo sufriente, donde por primera vez abiertamente había hablado de que el ungido de Dios, ¿no?, iba a ser alguien sufriente, y de esa manera había profetizado eso que después es explicitado por Cristo en la última cena, ¿no? Y eso es un punto, entonces, digamos, un punto clave para entender como el evento de que evidentemente cambia la perspectiva, ¿no?, de los judíos completamente, y hace del cristianismo entonces una entidad nueva, evidentemente, respecto. No es simplemente como la continuación del judaísmo como se entendía, sino que introduce algo que, si bien estaba profetizado y preparado por el mismo Dios, evidentemente, que Jesús continuamente pone de relieve que su Padre es efectivamente el mismo Dios del Antiguo Testamento, no es otro Dios, de manera que Él después pone la base para la interpretación de la Biblia como un único libro, que a pesar de que tiene una parte antigua, ¿no?, y una parte nueva, ¿no?, es considerado un único corpus de escrituras sobre la base de la propia interpretación de Jesús, que continuamente identifica, ¿no?, el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el que él llama el Padre mío, mi Padre, etcétera, ¿no? O simplemente Dios, le llama simplemente Dios, ¿no? De manera que eso, digamos,
se puede decir que viene de la tradición judía todo esto, pero es una reinterpretación tal, ¿no?, que nadie humano lo había, digamos, imaginado de esa forma, ¿no? Se encarna de una manera que no era prevista, no era previsible. Y por eso serán después también muchos los judíos que la rechazarán, ¿no? Dirán, no, no es este el Mesías, hay que seguir esperando a otro, ¿no? Y esa será después también la interpretación del judaísmo, de aquellos judíos que no se convertirán y que hasta el día de hoy, ¿no?, piensan que el Mesías tiene que venir todavía. Y bien, de esta forma, diríamos, podríamos decir con otra expresión bíblica que Cristo es escándalo para los judíos. Una frase de San Pablo. Escándalo para los judíos. ¿Qué significa escándalo para los judíos? En resumen, de nuevo, que no cumple con las expectativas mesiánicas políticas, ¿no?, tales como la esperaban los judíos. E incluso, le agrega, incluso después digamos, la culminación de eso es que Jesús profetiza la destrucción del propio templo, que Herodes había justo reconstruido en las últimas décadas, ¿no?, de una forma más grandiosa, más bonita. Finalmente, con la rebelión de los judíos contra los romanos, de la que hablaremos en un momento más, ¿no?, los judíos serán duramente reprimidos hasta la destrucción completa del templo, ¿no? De manera que a ojos, evidentemente, de los cristianos, eso cumplía, ¿no?, la profecía de Jesús, que había profetizado el culto antiguo ha terminado, era solamente una figura del nuevo testimonio, del nuevo sacrificio, y por lo tanto el templo debe ser destruido, ¿no? Aunque los que lo destruyan después serán a su vez castigados porque están haciendo también algo mal, ¿no? Pero en el plan de Dios estaba escrito esa destrucción del templo. Pero no solamente, para resumir en la fórmula que usa San Pablo, no solamente es escándalo para los judíos, sino que además, sigue Pablo, es escándalo para los griegos. En otro sentido es escándalo para los griegos. ¿Y en qué sentido? Digamos, por esta identidad divina, ¿no?, que se atribuye a Jesús con cada vez mayor claridad dentro del relato del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Se va aclarando que Jesús será a sí mismo una entidad que va más allá de la mera humanidad. O sea, él se considera hombre, ¿no?, pero un hombre muy especial hasta el punto que es el Hijo de Dios, y después se va aclarando que esta fórmula Hijo de Dios debe entenderse en un sentido estricto, no Hijo de Dios en un sentido como ampliado, como por ejemplo cada hombre que es amigo de Dios podía llamar, la Biblia hebrea lo podía llamar Hijo de Dios, ¿no? Pero Cristo se lo atribuye a sí mismo de una forma mucho más estricta, ¿no? Hijo de Dios de una forma única. De manera que eso poco a poco se va, digamos, dentro del mensaje del Nuevo Testamento, se va aclarando como una verdadera identidad divina. En otras palabras, una única persona, pero que tiene una doble naturaleza, una naturaleza humana y una divina. ¿Por qué esto es escándalo para los griegos? ¿Alguien me lo podría decir? Que los griegos concebían que los dioses como que no pertenecían al mundo como terrenal, como que eran cosas separadas, o como, al menos en muchas de las corrientes que expresa el texto de Copleston, como que hacen una división muy dualista de como lo que es divino y de lo que es terrenal. Entonces quizás es como un cambio de paradigma el considerar que un ser humano podría ser hijo de una divinidad, ¿o no? Sí, Profe, sí. yo tenía otra opinión en relación a lo que dice Platón, que la divinidad es fin en sí mismo, es bien sobre todas las cosas, es infinito, y un montón de descripciones más que da la divinidad. ¿Cuál es el problema? Es que se contrarresta con lo terrenal, que es totalmente lo contrario, o sea, que es imperfecto, que no es bueno por sí mismo, y que como mismo, cuando hace la división con el alma, se refiere al ser humano como lo que perece, frente a la divinidad que es lo eterno. Sí. Claro, o sea, en otras palabras, voy a agregar una cosa, eso es correcto, pero es importante agregar una cosa. Claro, es verdad eso, o sea que
es sobre todo escándalo para los griegos en una óptica platónica, ¿no? Que sin embargo era, digamos, dentro de los ambientes filosóficos era evidentemente muy importante, ¿no? Básicamente es lo que ustedes dijeron, o sea, Dios que es trascendente y eterno, no se ve qué motivo tendría para encarnarse, ¿no? Porque eso en una sola palabra se llama encarnación, o sea, hacerse hombre en un sentido estricto. Cuidado que la encarnación no es lo mismo que cuando los dioses paganos se disfrazan de seres humanos mortales para hacer algún negocio, porque está lleno de historias, ¿no? En la mitología griega, donde, por ejemplo, Zeus se disfraza de ser humano para ir a seducir a una mujer, por ejemplo. Qué sé yo, Diana se aparece, o sea, los dioses tienen manifestaciones y para estas manifestaciones se disfrazan de muchas cosas, de seres humanos, de lluvia, de plantas, de pájaros, pero todas esas son, diríamos, teofanías, como se decía en griego. Profesor, ¿Sí? pero, por ejemplo, en República 2, Platón, o sea, Sócrates se la echa encima con Hesíodo, ¿cómo se llama? Bueno, con los grandes poetas, porque dice que no están manifestando la verdadera esencia de los dioses, sino que ellos más que nada están como contando cuentos para niños. O sea, dice que si un dios es bello por sí mismo, es perfección, no podría transformarse por lógica en algo imperfecto. O sea, no hay necesidad lógica desde eso. Claro, ahora hay que agregar que los platónicos posteriores, también los estoicos, o sea, varias escuelas filosóficas posteriores, no serán tan drásticos en esta condena de la mitología como lo habían sido Platón y Sócrates, ¿no? Que Platón es muy duro con eso, ¿no? En su República dice que absolutamente no hay que leer a los poetas porque le atribuyen a los dioses cosas indignas, etcétera, ¿no? Esa como indignación de Platón y Sócrates se irá esfumando de a poco, porque se irá interpretando en el sentido de decir, bueno, por supuesto que Dios es totalmente distinto del mundo, pero sí puede manifestarse de manera que Él no asume realmente, digamos, la naturaleza de un pájaro, porque eso sería absurdo, pero sí puede disfrazarse como una teofanía, digamos, para el fin de mostrarse a los seres humanos, de manera que habrá una cierta como reinterpretación de eso que decía Platón, ¿no? Millaray dice que no haya necesidad puede implicar también que la encarnación repugna, claro, a la naturaleza divina. Yo creo que eso es el concepto clave, o sea, repugna en el sentido de que el griego concibe el mundo material como una decadencia con respecto a Dios, ¿no? Y eso es efectivamente un rasgo estructural de la filosofía neoplatónica, ¿no? O sea, el mundo, lo voy a resumir aquí en una fórmula, el mundo viene de Dios, pero viene de Dios por una especie de, ¿cómo decirlo?, de decadencia de Dios. Y por lo tanto el mundo tiene que volver a Dios, partiendo por los seres humanos, pero como que en general todo el mundo tiene que devolverse hacia Dios, eso que los neoplatónicos llaman la epistrofé, la vuelta. Tiene que volver a Dios, pero para volver a Dios tiene que abandonar todo lo material, todo aquello que no le corresponde a la naturaleza divina tiene que ser dejado atrás, ¿no? En cambio, la concepción cristiana precisamente introduce esta cosa extraña, que, para los griegos, ¿no? Que está de acuerdo en decir que el mundo viene de Dios, ¿no? En esto podrían estar de acuerdo, manteniendo la fórmula general. Viene de Dios, pero viene de Dios por una creación libre. Ese es el concepto clave que agregan los judíos y después los cristianos lo reflexionan más, ¿no? Viene de Dios no por una emanación necesaria o una decadencia de Dios, sino por una creación absolutamente libre. O sea, en el Génesis, Dios decide crear el mundo. Toma una decisión, no se trata de algo que viene de Dios por una como emanación degenerativa, diríamos nosotros, ¿no? Por lo tanto, de eso se deduce,
Por eso el concepto de creación está tan unido con el concepto de encarnación. Y se podría decir que el concepto de encarnación es como el estímulo más poderoso para los cristianos, filósofos cristianos, para reflexionar de nuevo la creación de la que se habla en el Génesis, ¿no? Si Dios crea libremente, ¿no? Significa que lo que hace es bueno. Dice el relato del Génesis que cuando Dios creó, cada cosa que crea, hay 7 días, 6, ¿no? Después viene el día del descanso. Hay 6 días de la creación. Al final de cada día Dios dice, y Dios vio que eso era bueno, ¿no? Y cuando termina la creación dice, cuando ve todo el conjunto, dice, y Dios vio que eso era muy bueno. O sea, todo el conjunto de la creación, cada criatura por sí misma es buena, pero todo el conjunto es muy bueno. Lo cual no le quita para nada al mundo muy bueno de ser, como observaban los filósofos griegos, de ser limitado, de ser corruptible en el sentido de perecible, ¿no? En contraposición a la eternidad de Dios, ¿no? En eso están de acuerdo. Dicen, ustedes, los griegos, tienen razón en decir que Dios es eterno, incorruptible, trascendente, etcétera, atemporal, y en cambio el mundo material es limitado, corruptible, perecible, mortal, etcétera, etcétera. Todo eso es verdad, pero la diferencia de enfoque es básica, porque nosotros decimos, ¿no?, que es claro, tiene todos estos límites, pero Dios lo creó libremente. Entonces eso significa que es bueno, y eso le permite a Dios encarnarse, ¿no? O sea, Dios quiere salvar, ¿no?, algo, sobre todo a alguien, ¿no?, que son los seres humanos, quiere salvar a personas que son buenas, que Él ha creado como buenas. Quiere salvarlas del mal que los aqueja, pero no es que ellos sean malos en cuanto a criaturas, ni físicamente, ni tampoco anímicamente. O sea, el ser humano, cuerpo y alma, ¿no? Es bueno, ¿cómo lo podríamos decir? Es bueno ontológicamente, porque es creado bueno. Lo cual no significa que no pueda ser moralmente malo, ¿no? Es malo porque se ha portado mal, ¿no? Se ha portado mal, y este mal entonces lo ha contaminado, y lo ha contaminado de forma tal que el hombre no es capaz de librarse por sí solo del mal. Necesita a alguien que lo venga a salvar. Pero como entre los seres humanos no hay nadie bueno, ¿no?, entonces realmente bueno, en el sentido estricto, entonces por eso que Dios necesita encarnarse, porque cuando Dios se encarna en un ser humano, ¿no?, este ser humano evidentemente va a ser bueno. Entonces es el único bueno. Y por eso también el único que puede también después sacrificarse por los demás como inocente, ¿no?, que paga, pero siendo inocente. Todos los demás pagan, pero son en parte culpables también. Pero él es el único como inocente, la víctima inocente. Pero para que eso funcione, para que la teoría aquí sea coherente, es necesario que entonces Dios encarnado sea verdaderamente encarnado. En otras palabras, sea verdadero hombre. Por eso la fórmula cristiana insiste mucho en este adjetivo. No dice que es solo hombre, sino que es verdadero hombre. Pues tiene que ser verdaderamente un hombre para sacrificarse por los hombres, para ser un hombre bueno. Si no, sería una mera payasada en que Dios se disfraza de hombre y, claro, como es Dios, va a ser bueno, pero no va a ser un hombre bueno, ¿no? Entonces es necesario, eso es muy importante para la filosofía, a pesar que todos estos son conceptos de por sí teológicos, ¿no?, de la teología de la revelación judía y después cristiana, pero este hecho de la encarnación tiene una importancia fundamental para la filosofía, porque reflexionar sobre eso significaba afinar mucho la reflexión sobre el hombre y al mismo tiempo sobre Dios. O sea, si tenemos un personaje que al mismo tiempo es verdadero hombre y verdadero Dios, entonces tenemos que aclararnos bien qué significa cada una de estas cosas. Qué significa bien el hombre y qué significa bien Dios. Esos dos conceptos claves. Que en la filosofía griega, digamos, había muchos instrumentos para reflexionarlo, pero quedaban con muchas todavía esfumaduras, digamos, incertidumbres, ¿no? No solo en cuanto al hombre, sino que también en cuanto a Dios. Ambos conceptos necesitaban ser precisados mucho, ¿no? De manera que en estos dos ejes
Después, evidentemente, también viene la reflexión sobre el mundo en general, sobre el cosmos, ¿no? Porque el hombre es parte del cosmos creado. Entonces, sobre esos tres ejes, hombre, Dios y cosmos, se genera toda una reflexión nueva, cobra un impulso nuevo, toda la reflexión filosófica. Por eso es tan importante ese evento, que de por sí es un evento histórico, de un evento que, digamos, pertenece a la historia y después pertenece evidentemente a la revelación teológica en su interpretación, que no es inicialmente filosófico, pero que inmediatamente produce, obliga, diríamos, a una reflexión filosófica que es necesaria en este mundo griego, digamos, para que el mensaje sea comprensible y sea racionalmente pensado, ¿no?, en el mundo griego. Bien, aquí me gustaría, no sé si hay preguntas, porque esto es muy importante, ¿no? Profe, ¿Mm? sobre esa parte cuando habla de que también es locura para los griegos, yo no entiendo bien a lo que se refiere San Pablo cuando habla de destruir la sabiduría de los sabios y reprobar la prudencia de los prudentes. Ah, sí, que es el famoso pasaje de la primera carta a los Corintios, ¿no? Voy a darle la referencia, porque es un pasaje muy importante para la historia del pensamiento. Cuando buscan un pasaje, voy a tener que interrumpir aquí la presentación para darle la referencia. Hay un sitio donde es muy fácil encontrar la Biblia que se llama Bible Gateway. Ahora, cuando el pasaje es muy famoso, como en este caso, basta escribir una palabra del pasaje mismo en Google, ¿eh? Por ejemplo, si yo escribo escándalo, ¿por qué no escribo? Escándalo para los judíos. Escándalo para los judíos, etc. Me va a aparecer inmediatamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20 y tantos, 23. Del 19 al 25, profe, dice. Del 19 al 25, ¿eh? Sí, correcto. Voy a leer todo el texto, porque en muy pocas palabras sintetiza todo lo que estamos diciendo, ¿eh? La primera carta a los Corintios es una de las cartas más antiguas y auténticas, entre las más seguramente consideradas auténticas que escribió San Pablo, ¿eh? Estamos en los años 40, o quizás primerísimos años 50 de nuestra era, ¿eh? De manera que es uno de los documentos cristianos más antiguos. ¿Puede poner el texto, profe, en la pantalla? Ah, ya, voy a ver si lo logro, que todavía soy un poco torpe con esto, pero a ver. ¿Cómo se hace aquí? Porque cuando comparto ahí me reduce y después no sé cómo va. No, ahora. Sí, compartir pantalla, ahí sí. Compartir. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales, ¿no? Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿no? Piedra de tropiezo para los judíos y necedad. Piedra de tropiezo es la palabra que traduce escándalo, ¿eh? Escándalo en griego significa eso. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Claro, porque además de la humanidad, ¿no?, del Dios encarnado, estaba la crucifixión, que la remataba, ¿no?
Entonces, claramente por eso era un escándalo. No solamente Dios había venido como en una carne, que ya eso era como rarísimo para la mentalidad griega, sino que además en la carne de alguien que había sido ejecutado como un malhechor, como la deshonra, etc. Entonces, todo eso es escándalo para los gentiles, ¿no? Gentiles es sinónimo de paganos, todos los que no son judíos, en el lenguaje de Pablo, se llaman gentiles. No sé si era esa toda tu pregunta. Sí, eso era. Sí. Pero Ya. aquí en el texto de Gilson, en vez de polemista al principio del pasaje, lo cita como filósofo. Ah, Por claro, eso ahí. yo creo que es más correcto. Aunque no tengo en mente ahora la palabra griega, pero la podemos. Cuando la ventaja de ese sitio que yo les decía es que tiene después la Biblia en todos los idiomas, pero ahora por rapidez lo voy a mirar en el libro impreso. Primera Corintios 1:23. El griego del Nuevo Testamento es un griego fácil, así que fácilmente lo pueden ir a controlar. 1:19. Estoy leyendo el versículo 20. Pu sophos, pu grammateus, pu syzetetes tu aionos tutu. Claro, el syzetetes. La palabra griega es interesante porque el syzetetes es el que investiga, ¿no? Más que el polemista es el investigador, que se usaba en la palabra técnicamente científica, no tanto en filosofía como en cualquier otra disciplina. El syzetetes es el investigador. ¿Dónde está dónde el sabio, dónde el gramático, dónde el investigador de este mundo? Ukie moran en oceos ten sofía en tu cosmo, epeidegar en te sofía tu teu, ukegno cosmos diates sofías tonteon, eudoques en oceos, diates morías, tu querigmatos sosai, tus pisteuntas. Ahora, noten bien, como también lo explica Gilson, que ese pasaje de Pablo también dio pie a que surgieran también cristianos que despreciaran la filosofía de una manera completa. Dijeron, ven, Pablo dice que la filosofía es locura, por ende no sirve para nada. Así que la filosofía griega no sirve de nada. Todo lo contrario, es perjudicial, no hay que estudiarla, ¿no? De manera que dio pie en los primeros, no solo en los primeros años, sino que de tanto en tanto vuelve a salir esa postura entre diferentes escuelas cristianas, porque el texto de Pablo es muy fuerte, ¿no? Entonces, puede dar pie a esa interpretación como radicalmente antifilosófica. Dios ha venido a llamarlo con la encarnación y la cruz, y todo el resto no sirve de nada. La filosofía solamente sirve, dirán varios cristianos antiguos y modernos, solo sirve para fabricar herejías, no sirve para la salvación ni para... No es verdadera sabiduría, ¿no? Pablo la llama aquí necedad, o sea, la llama moría, locura, ¿no? Entonces, no es obvio que para el cristiano o sea, hay que defenderlo. Tuvieron que otros defender, partiendo por Justino y después toda una tradición, ¿no? Defender que a pesar de lo que dice aquí Pablo, ¿no? Sin embargo, sí la filosofía sirve, sí, evidentemente sí se corrige de ciertos errores o prejuicios, pero no por eso no sirve, ¿no? Y bueno, y la defensa de por qué sirve la filosofía finalmente está fundada en la propia antropología, ¿no? Si el hombre es un ser racional, evidentemente, y busca también, o sea, la filosofía es una ciencia que como espontáneamente crea este ser racional que existe en todas las culturas, donde más, donde menos, pero existe en todas, entonces es una exigencia estructural del ser humano. Y por eso Dios, que es el creador, no puede querer eliminarla, ¿no? Puede querer corregirla, etcétera, ¿no? Pero no eliminarla. De ahí que la filosofía finalmente después ganó, diríamos, la corriente más fuerte del pensamiento cristiano es fuertemente filosófica, ¿no? Fuertemente cultiva, digamos, de una manera fuerte la filosofía. A mí se me paró el reloj. ¿Qué hora es? No, todavía tenemos unos minutos.
No sé si hay más preguntas sobre eso antes de pasar como a las últimas imágenes de la presentación. Yo tengo una pregunta. Ajá. Cuando habla de la revelación, ¿en qué punto histórico sitúa ese proceso? ¿Como desde dónde hasta dónde? Espera, no entendí la pregunta. Todo de nuevo. Habla de la revelación como judío o cristiana. ¿Sí? ¿Dónde lo sitúa históricamente o temporalmente? ¿Desde dónde empieza la revelación hasta dónde? La revelación, tú dices, cristiana en general. Sí, Bueno, para los cristianos la revelación se puede decir que parte con Abraham, ¿no? Abraham es el primer llamado del pueblo de Israel. Dios lo llama y le dice, voy a hacer de ti un pueblo numeroso, ¿no? Y de ahí tiene origen el pueblo de Israel. Entonces, desde el origen, digamos, para los cristianos la revelación empieza con Abraham, cuando Dios se revela a Abraham, y termina con los eventos inmediatamente posteriores a la resurrección de Jesús. O sea, el testimonio que dan los apóstoles de la resurrección de Jesús y de los primeros eventos que siguen a la resurrección, que son después Pentecostés, o sea, los eventos que se narran en los Hechos de los Apóstoles, que son eventos, ya, digamos, de los primeros años, ¿no? Posteriores a la resurrección de Jesús, que esos años nosotros lo podemos colocar cronológicamente de un modo muy preciso, ¿no? Son los años 30 del siglo I, porque Jesús nació en el 5 a.C., murió en el 30 después de Cristo. De manera que entre 30 y 40 son esos primeros como eventos fundacionales que están registrados en los Hechos de los Apóstoles y en el Epistolario Paulino, llamada la época como apostólica, y ahí termina, prácticamente con la época apostólica, termina la revelación para los cristianos, ¿no? Todo lo que viene después, lo que la Iglesia dice después, lo que define después como doctrina, no es más, por definición de los mismos cristianos, no es más que una interpretación correcta, una correcta explicitación de aquello que ya está dicho en estos eventos de la revelación, ¿no? De manera que, insisto una vez más, la revelación para los judíos y también para los cristianos es algo esencialmente histórico, ¿eh? Son eventos esencialmente históricos, donde por histórico obviamente están los hechos, pero también está la interpretación de los hechos, ¿eh? Cuando hablamos de historia, el concepto mismo de historia, bueno, espera que voy a abrir de nuevo el chat para anotarlo. Cuando hablamos de historia, evidentemente no podemos entender solo los hechos brutos, porque los hechos brutos, mientras alguien nos los cuente, nos los ponga en un libro, hable de ellos, no existen para el ser humano. Entonces, historia son los hechos, sí, pero los hechos más su interpretación. ¿No? Los hechos interpretados, ¿no? Como decía antes, por ejemplo, no bastaría en el relato de la muerte de Jesús decir, ya, Jesús murió en la cruz, si no hubiera una interpretación. Si en este caso el propio Jesús que la da, ¿no? Dice, la muerte es para salvarlos del pecado, ¿no? Ahí está la interpretación. ¿Por qué es? Claro, en un nivel político es porque Herodes se puso de acuerdo con Poncio Pilato y después los judíos lo acusaron, y hay una dinámica, como diríamos, empírica que lleva a ese evento, que también evidentemente el narrador la narra, pero detrás de esa concatenación empírica de eventos está el plan de Dios, ¿no? Dios todo eso lo permitió, ¿no? Para que se cumpliera ese plan de la muerte vicaria, que no es un invento posterior de algún cristiano que salió con eso, sino que el propio Jesús lo dijo. Por eso puede decirse también desde el punto de vista historiográfico que las palabras de Jesús en la cena, cuando él interpreta su muerte, esas son el núcleo duro de la interpretación histórica del Nuevo Testamento. Y son, de hecho, la frase que tiene la mejor, diríamos, acreditación histórica. Tiene aquí la acreditación de los evangelistas sinópticos. Se llaman, los primeros 3 evangelistas se llaman en griego sinópticos. ¿Qué significa sinópticos? ¿Se entiende la palabra?
Son Mateo, Marco y Luca, o sea, los primeros tres con exclusión de Juan. ¿Qué significa sinópticos en griego? Sinópticos. ¿Qué significa sin? ¿Con visión? ¿Ah? ¿Con visión? Claro, que se ven juntos. En otras palabras, que se pueden poner en columnas paralelas y comparar, porque tienen mucho material en común, ¿no? Siendo diferentes, pero tienen muchos materiales en común. De manera que, evidentemente, aquellos materiales que son en común, que son propiamente muy parecidos, que no son las diferencias entre los tres, son los que historiográficamente están mejor acreditados, ¿no? Pero el testimonio de los sinópticos sobre la cena son Mateo, Marco y Luca, en el orden que tienen en las Biblias, generalmente. Pero para las palabras de la cena, el testimonio de los sinópticos, o sea, de aquella fuente originaria que está detrás de los sinópticos, que básicamente es una tradición oral que se entregaba en las comunidades, tenemos además el testimonio de Pablo en la primera a los Corintios, porque ahí él reproduce las palabras de la cena, ¿no? Y el testimonio de Pablo es fundamental porque la primera a los Corintios, como decíamos antes, es uno de los más antiguos, un documento de los años 40, entonces, a una distancia reducidísima de los eventos como tales, mientras que los evangelios se pusieron por escrito, al menos en la edición definitiva que tenemos, un poquito después, en los años 50 y 60, los sinópticos. Después el Evangelio de Juan se editó un poco más tarde. Entonces, todo es, bueno, dijimos todo eso para decir que se trata de hechos más la interpretación, lo que normalmente llamamos la historia, pero no es solo historia, porque la historia misma, digamos, la historia misma de la encarnación, como decíamos antes, estimula ciertos temas importantes de la reflexión filosófica, de manera que inmediatamente se produce, ¿no?, en el mundo cristiano una discusión también de carácter filosófico y un diálogo entonces con el mundo griego, conflictivo, más o menos, con altos y bajos, pero un diálogo muy intenso, ¿no?, de carácter filosófico. Y eso durará por siglos, finalmente. O sea, este debate durará toda la época, digamos, en que se discutió y después se definieron las doctrinas básicas del cristianismo sobre Cristo, sobre la Trinidad, que todo ese debate ocupa 7 siglos, será un debate largo, ¿no? Después seguirá, pero digamos, para limitarnos ahora como a los conceptos bases, lo que se consideran como las doctrinas básicas del cristianismo, por ejemplo. La encarnación ya la mencionamos. La siguiente doctrina que hubo que empeñarse a definir fue la doctrina de la Trinidad, ¿no?, que también escandalizaba mucho a los judíos, ¿no? Porque eso parecía contradecir el monoteísmo judío, ¿no? Si Cristo se hace Dios, siendo distinto del Padre, entonces hay un Dios que el Padre, otro Dios que el Hijo, hay dos dioses y después se agrega el Espíritu Santo. Entonces dice, desde el punto de vista judío, ustedes entonces ya no son monoteístas, son triteístas, ¿no? Y los cristianos tuvieron que defenderse de esa acusación, ¿no? Y eso fue un debate largo, duró, repito, siglos, ¿eh? Y tuvo una importancia fundamental, nuevamente lo repito, para la filosofía, ¿eh? Todo ese debate sobre la Trinidad. Sobre todo esto, es muy importante, no todo esto, ¿no?, pero sobre el concepto como central que empezamos a vislumbrar, es muy importante que lean ese capítulo de Gilson sobre la noción de filosofía cristiana, ¿eh? ¿Qué significa que haya una filosofía cristiana? ¿Por qué es diferente de la teología? ¿No? ¿Por qué es verdadera filosofía y no es, en cambio, algo distinto a la filosofía entendida en el sentido de los griegos? O sea, ¿qué le implica a la filosofía de ser cristiana? Si es que existe una filosofía cristiana, que es lo que fue puesto en duda en todo un largo debate que duró casi todo el siglo XX. No sé si alguien ya ha leído ese capítulo o tiene ya algún recuerdo o alguna pregunta. Profe, Ujú. ¿a qué se refiere con respecto a la filosofía cristiana en el texto de Gilson cuando dice que
dispensa filosofía, que nos dispensa filosofía, o que nos dispensa de la filosofía. Ah, que el cristianismo no dispensa de la filosofía, que es la teoría de los que se limitan a este pasaje de Pablo que leímos antes y se centran en eso y dicen, ah, ya, nosotros predicamos a Cristo crucificado, por lo tanto podemos dispensarnos de la filosofía, no la necesitamos, ¿no? Todo lo contrario es perjudicial para nosotros. Y se contrapone después a la postura de los que dicen, no, no solo es útil, sino que es necesario. Es necesaria la filosofía para el cristianismo, ¿no? Pero para entender cuál es la dinámica entre las dos cosas no es tan fácil. De hecho, por eso ha habido un debate, porque algunos han dicho, bueno, pero si es cristiana, entonces no es filosofía, porque significa que incluye, o sea, si yo incluyo el adjetivo cristiano, que es un adjetivo que tiene que ver con la revelación, con una específica revelación histórica, entonces estoy introduciendo un elemento que no es filosófico. Entonces estoy mezclando la filosofía con otra cosa. En otras palabras, para decirlo en términos nuestros, como técnicos, estamos haciendo una confusión epistemológica, ¿no? Y muchos creen hasta el día de hoy que en la filosofía de los autores cristianos, como Agustín o Justino, etc., hay algún grado de confusión epistemológica, porque ellos dicen, bueno, pero ustedes si introducen elementos que vienen de la revelación, entonces esos elementos que vienen de la revelación no vienen de la pura razón, y entonces no, digamos, ya la definición de filosofía que habían dado los griegos, entendida al menos en la tradición griega, no es la misma, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero Gilson explica de una forma muy lúcida por qué eso no es así, y lo voy a resumir ahora en un par de frases para que tengan en mente este concepto y después lo pueden leer con más calma en Gilson. Él usa una frase que yo encuentro muy útil para explicar eso. O sea, la revelación como tal, dice él, no es que se inserte en la filosofía como una parte de ella, sino que tiene una especie de función externa. O sea, influye externamente en el sentido que permite centrarse en ciertos temas y orientar la reflexión, ¿no?, hacia cierta sistematización y darle importancia a ciertos elementos. De manera tal que, digamos, es como una especie de guía, ¿no?, que me permite encaminarme. Pero Gilson es muy enfático y creo que con mucha precisión dice, pero la filosofía como tal, epistemológicamente, tiene que dar una obra de la pura razón, en el sentido que tiene que ser enteramente basada en argumentos racionales. Porque en el momento que yo introduzco argumentos de autoridad que vienen de la revelación, entonces eso se llama teología. O sea, también sigue siendo argumentación racional, pero parte de los principios que se asumen son de revelación, ¿no? Entonces eso es una reflexión racional sobre la revelación que ya no se llama filosofía, se llama teología, ¿no? Pero entonces los otros le contestan, bueno, pero entonces lo que tú llamas filosofía no debe llamarse cristiana porque no tiene dentro de sí como elementos propios, elementos cristianos, sino serían de revelación. Pero él contesta, de acuerdo, no tiene en la teoría, ¿no?, en la teoría filosófica elementos de revelación, pero en la práctica de cómo se llegó a elaborar esa teoría, estuvieron ciertos elementos que facilitaron focalizarse en ciertos temas. Y entonces, desde el punto de vista de la dinámica histórica, no, filosofía cristiana, en otras palabras, es un concepto de dinámica histórica. No de confusión epistemológica. No, en la dinámica histórica sucedió que se impuso como muy importante ese tema, por tal y tal motivo, por ejemplo, el tema de la encarnación, como vimos, obligó a reflexionar sobre cuál es la relación entre Dios y el mundo, y entonces a aclarar ese tema de una manera mucho más clara, pero eso había que hacerlo en forma racional, ¿no? Pero el esquema estaba dado de que había que contestar esa pregunta que la revelación sugería, ¿no? Entonces es, como decirlo, un factor de estímulo,
que orienta, digamos, que hace que el pensamiento se esfuerce en esa dirección y busque soluciones. Pero solo se llama filosofía cuando las soluciones son puramente racionales. Si en cambio las soluciones ya toman en cuenta datos de la revelación, entonces esa ciencia se llama teología. Y los cristianos, claro, no es que nacerán con esa división ya hecha, pero con el tiempo, entonces distinguirán con mucho rigor lo que es como filosofía de teología. De hecho, como dos, digamos, también cuando nacerán después las universidades, etcétera, como dos carreras diferentes, ¿no? Y aquí hay un comentario más largo, ¿eh? Si uno revisa lo que se sabe de los ritos que dieron origen a la comedia griega, hay una similitud súper grande con la situación de Jesús, sacrificio de un rey viejo para expiar los pecados de la comunidad y posterior resurrección. Puede haber un sincretismo, cierta continuidad de esos ritos. Aristóteles en su... O sea, es claramente la idea de la expiación, ¿no? Está en toda la humanidad, ¿no? En ese sentido, digamos, el sacrificio de alguien es algo bien conocido. Más que un sincretismo, yo diría, claro, se trata como lo diría a propósito de los sacrificios de los animales, también los sacrificios humanos, que obviamente después el cristianismo los condenará, ¿no? Pero visto desde un punto de vista como histórico-cultural, son de cierta forma figuras, o sea, son intuiciones de algo que después se iba a realizar realmente, ¿no? En forma real, con el Cristo. De manera que él no viene a hacer algo extraño que los seres humanos nunca habían pensado, ¿no? Pero viene a realizar algo que el ser humano intuye, ¿no? Pero que no sabe cómo va a realizarse concretamente en la realidad, ¿no? La revelación, en el fondo, eso hace. Dice, mira, que ese evento es el evento como central de lo cual los conceptos que los seres humanos habían intuido, ¿no? En sus diferentes culturas, claro, no solo en la comedia griega, sino que en todas las culturas, ¿no? De hecho, sabemos que en todas las culturas primitivas hay sacrificios humanos también, ¿no? No solo sacrificios. Entonces, hay una expiación, ¿no? Por ejemplo, en la cultura romana, muchas veces el general, cuando se veía la situación complicada en una batalla, en una guerra muy peligrosa, etc., muchas veces el general o algún oficial de alto grado hacía un voto a los dioses ínferos y partía directo hacia la primera línea para hacerse matar en la primera línea, precisamente como sacrificio expiatorio, ¿no? Hay una familia romana que era famosa por eso, que en cada generación tenía un oficial que se había sacrificado a los dioses ínferos para asegurar la victoria romana, ¿eh? Se llamaba, se me escapa ahora la palabra técnica de la religión romana. Me vendrá a mente. Pero era ad ínferos, o sea, a los dioses, ¿no? Una dedicatoria, una muerte dedicada a los dioses del más allá, ¿no? Del mundo del más allá. De manera que sí, era importante esa reflexión. Tenemos todo. No, ya pensé que íbamos a poder. Pero no nos queda mucho en todo caso de la parte histórica como tal. Ahora lo que nos interesaba era centrarnos en ese concepto. Si nos queda después decir una palabra de la definitiva derrota finalmente del Israel antiguo, que son como las últimas imágenes, y la importancia que eso tendrá también en el desarrollo del primitivo pensamiento cristiano. Ahora, como tarea, les voy a dejar que, entonces, bueno, lean ese capítulo de Gilson, ese que dice la noción de filosofía cristiana, y si es posible, vayan estudiando un poco el prólogo de San Juan. O sea, los primeros versículos, los primeros 18 versículos, que son un texto muy denso, que lo pueden leer en griego, porque es un griego muy fácil, pero es muy denso conceptualmente. No sé si hay alguna última pregunta práctica o duda que les quedó. ¿Empezamos con texto bíblico entonces después? ¿Para la próxima Claro, clase? tendrían que leer los textos. No vamos a alcanzar a analizar los otros textos bíblicos
en clase, de manera que es bueno que lean todos los textos bíblicos, los pedacitos del Génesis, donde se habla de creación, los pedacitos de Macabeos, donde se habla de... Son todos pedacitos, ¿eh? Salvo Sabiduría, que es un poquito más largo. Y Todos esos textos es bueno que los lean. quedan como para... ¿Cómo? Coppleston y Gilson quedan para lectura personal, entonces. Claro, y también los textos bíblicos. El único que vamos a leer en clase va a ser el prólogo de Juan. Ya. El prólogo de Gracias. Juan tiene la ventaja que como es corto y tiene como todos los conceptos que están en los otros textos, de manera que permite unificarlos. Pero es tan denso que si uno no los ha leído un poco antes en esos otros textos, como que queda demasiado denso. Entonces es bueno como leer esa selección para después ver cómo se condensa ahí en el prólogo. Y el prólogo, repito, es muy económico porque tiene ahí todo, como en pocas líneas, está todo el esquema conceptual. ¿Puede anotarlo eso que dije? ¿Eso que dije te refieres a las lecturas? Profe, Sí. que podría mandarlo en un mail como especificando cada cosa que vamos a leer y lo que vamos a pasar en la próxima clase, porque no todos se pueden meter a esta clase ahora. Entonces, en un Ya. mail se trae toda la información. Claro. Claro, sí. Creo que algo ya dije en los mails anteriores, pero sí voy a poner otro para especificar lo que vamos a hacer en la próxima clase. Y cómo, claro, y cómo es bueno preparar eso. Bien. Los dejo entonces porque ustedes tienen clase y yo también a las 12. Así que muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao, profe. Chau. Vamos a dejar de grabar. A ver. Adiós.